Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar eh, un problema, un método para resolver problemas de valor inicial, un método numérico llamado método de Taylor, de tres términos, que en definitiva consiste en utilizar la serie de Taylor que nos permite, los polinomios de Taylor, en este caso un polinomio de grado 2 que tendrá tres términos, de tal manera que yo con lo que haga es como aproximar eh, con polinomios de grado 2 la función solución de un problema de valor inicial. Entonces, voy a pasar a mi presentación RAIS. Tenemos los vínculos, el método que vamos a ver, el método de Taylor en tres términos. Esta es la fórmula de recursión con la que se implementa este método y en la que dice, pues, el n más 1 valor de la función solución va a ser se determina a partir del enésimo valor de la función solución más estos dos términos, funciones de h, en este caso que la vamos a llamar el paso del método, que en definitiva estos tres términos son, viéndolo como un polinomio en la variable h, de coeficientes yn, yn', pues entonces este sería un polinomio de Taylor de grado 2. Entonces vamos a implementar esta forma recursiva en la que, pues, como estos valores de yn', en cada paso del método cambian, lo que hacemos es que en cada paso del proceso de cálculo, del proceso iterativo o recursivo, lo que hacemos es aproximar la función solución, como les decía, con un polinomio de grado 2. En este caso, polinomio de grado 2 de Taylor. Bueno, entonces, eso tendrá un video de apoyo. Este es uno de ellos. Para deducir esa fórmula y ver por qué sentido tiene, pues uno puede ver Kyle Larson en la página 669, en la que se muestra cómo podemos aproximar funciones a partir del polinomio de Taylor. Y se da como el sentido de eso. Entonces, los objetivos, pues, de este video es como mostrar cómo el método de Taylor de tres términos consiste en aproximaciones polinomiales de grado 2 a una función solución del PDI de primer orden. Y encontrar, pues, aproximaciones mediante polinomios de Taylor y de marcadores de funciones elementales. Bueno, este no es como el que nos interesa más, solamente tendríamos un objetivo, que es este que les acabo de presentar, y vamos a ver aproximaciones polinomiales a funciones de solución de PBI de primer orden. Entonces, bueno, pues queremos mostrar, pues, estas aproximaciones. Bueno, volvamos a nuestro cuaderno y quitemos esas dos líneas que en realidad no, bueno, pues, esas aproximaciones polinomiales a funciones de solución de PBI de primer orden. Como hemos dicho, el objetivo es encontrar esas aproximaciones, y para encontrar una aproximación a una función polinomial que aproxime una función solución, pues se elige primero un punto C del dominio de la función solución. Esa función solución se puede notar con F o con Y. Y vamos a exigir en principio que esa función a aproximar Y y el polinomio que la aproxima tengan el mismo valor en C. Entonces, en definitiva, eso quiere decir que P en C, el polinomio de aproximación P, y la función en C valgan lo mismo. Aquí voy a anotarla mejor con Y, porque en el método estamos denotando la función solución del PBI con la letra Y, así como en la forma recursiva que acabamos de ver. Entonces, en principio, cuando quieres encontrar ese polinomio que aproxima, exiges que el polinomio de aproximación en C valga lo mismo que la función a aproximar en C. Entonces se dice que la aproximación polinomial
se expande alrededor de C o está centrada en C. Geométricamente, el requisito de que P de C sea igual a Y de C significa que la gráfica de P pasa por el punto C, Y de C. C, Y de C. Por supuesto, hay muchos polinomios que las gráficas pasan por el punto C, Y de C. Habrá muchas. La tarea es encontrar un polinomio cuya gráfica se parezca a la gráfica de Y en la cercanía de este punto C. La manera de hacer esto es imponer el requisito adicional de que la pendiente de la función polinomial sea la misma, la pendiente de la gráfica de f en ese mismo punto C, f de C. Entonces ya vamos a exigir algo más. Vamos a exigir no solamente que el polinomio pase por el punto C, Y de C, sino que además la pendiente del polinomio en C, Y de C sea la misma que la pendiente de la función aproximada. Entonces aquí le ponemos Y así entonces ya no le pedimos solamente que P de C sea F de C, sino que P' de C sea también igual a Y' de C. Entonces le hacemos un segundo requerimiento en todo para que la gráfica de la función polinomial que aproxima a la función que buscamos se parezca cada vez más, ¿cierto? Que se parezca mucho más. Le ponemos todo con y con estos dos requisitos se puede obtener una muy buena aproximación a la función y que queremos, como vemos en la siguiente figura. Entonces, en esta figura uno ve que con este requerimiento tendríamos la negra sería la función f a aproximar o y el trazo rectilíneo sería la función polinómica que aproxima. Entonces esa sería la primera aproximación que tenemos. Y miren que entonces la función gris es una aproximación polinomial y cerca del punto C, f de C, la función a aproximar y la función polinómica son cercanas, pero entre más se alejen ya no lo son. Queremos que esa aproximación sea mucho mejor. Miren que es en un intervalo bastante pequeño en el que ambas funciones están muy próximas. Entonces, la clave está en que cada vez le des más, para que la aproximación polinomial sea mejor a la función a aproximar, le vas dando más, le otorgas más requerimientos, ya no solamente que P en C sea igual a F en C y P' en C sea igual a F' en C, sino también que P' en C sea igual a F' en C, es decir, que no solamente sean iguales en valores y en pendientes, sino que también sean iguales en la segunda derivada o en la concavidad. Y así, entre más le agregues, tendrás una mejor aproximación. Y, por ejemplo, hasta lo que yo dije ahorita con concavidad, es como la que busca esta polinomio de Taylor de tres términos. Pues que cuando yo exijo valor y pendiente, tendré una aproximación lineal, pero cuando exijo valor, pendiente y concavidad, tendré una aproximación cuadrática, que es un polinomio de tres términos en general, que cuando tiene los coeficientes dados por Taylor, bueno, se llama aproximación polinomial de Taylor o o método de Taylor de tres términos. Entonces, para un ejemplo de aproximación, se puede tomar la función exponencial y vamos a buscar un polinomio lineal que la aproxime. Entonces, vamos a hacerlo alrededor de x igual 0, o sea, en este caso, c vale 0. C vale 0. Y vamos a pedir que coincidan en valor en 0 y que la pendiente ahí también valga, la pendiente también valga, sea la misma en ese punto C, F de C o C, Y de C. Entonces, haciendo eso, lo único que hacemos es, bueno, pues
resolvemos bajo esa hipótesis, y de x es e a la x y f' de x sabemos que es otra vez e a la x. Entonces, aquí ponemos y y la pendiente de esta función y en x igual 0 están dadas entonces por el valor en 0 va a ser e a la 0, que es 1. Y la pendiente de la función que queremos aproximar en 0 también va a valer 1 porque la función y su derivada son e a la x, son iguales. Entonces ya tenemos el valor de la función en 0 y la pendiente en 0. Ambos son iguales numéricamente, lo que nos lleva a que el polinomio, pues como tiene que valer lo mismo en 0, es decir, el polinomio en 0 debe valer 1, pues plantea la ecuación, pues si el polinomio es a0 más a1 de x, y eso en 0 va a valer 1, eso te lleva a que necesariamente el término independiente del polinomio, es decir, a0, tiene que valer 1, y así tendrás una parte de la fórmula del polinomio, y si de manera análoga derivas el polinomio, pues su derivada va a ser a1, y como la derivada del polinomio que aproxima tiene que ser la derivada de la función, eso te lleva a que entonces a1 tiene que ser 1, por lo tanto el polinomio que aproxima es 1 más x, y así ya tendremos nuestra aproximación lineal. También podemos hacer de manera análoga una aproximación cuadrática, siguiendo con los requerimientos. Así, de manera análoga acá. No lo voy a hacer en este caso. Bueno, aquí sí, en realidad lo hice, y es que, bueno, aquí llega la aproximación lineal. Hay que tener en cuenta, pues, que al alejarse del punto 0,1 por el que pasa el polinomio que aproxima y la función, pues las gráficas de ambos se apartan y la precisión de la aproximación disminuye. Esa nota es bastante importante. Entonces, eso es una nota bastante importante. Vamos a en negrilla, nota importante de este método de aproximación. Y bueno, y si siguen el proceso, pues van a llegar que un polinomio cuadrático que aproxima alrededor de 0 la función exponencial es mejor 1 más x más 1/2 de x a la 2. Esa es la manera como un muy buen polinomio de aproximación. Miren que es un polinomio de 3 términos y es un polinomio de grado 2, como lo que les quería mostrar. Y ahora, aquí ya les quiero mostrar ya el programa que permite implementar ese método de Taylor, y además este método calcula la solución exacta y las compara en una tabla de pandas y en un gráfico de Matplotlib. Entonces, para ello, vamos a importar SymPy para hallar la solución analítica de la función solución del PBI dado. Perdón, sí, la función solución del PBI dado. Entonces, la función SymPy va a ser para la solución analítica de ese PBI que se va a resolver. NumPy para la solución numérica, pandas para construir la tabla donde vamos a comparar los valores de la función solución a partir de la aproximación y los valores reales. Y con Matplotlib, pues graficar esas dos funciones, la función aproximada y la función exacta, y ver qué tan distantes están, con qué tan buena es la aproximación. Bueno, entonces para ello vamos a, bueno, Matplotlib Pylab, aquí los había importado como matplotlib.pylab como PLT. Vamos a dejar solamente uno de ellos, entonces quitemos este primero y este comentario lo ponemos de segundo, control X, control Z, nos tomó más de lo que queríamos, solamente está aquí, control X, dejamos en esta línea y vamos a trabajar Matplotlib, pero con el módulo no
PyPlot, sino PyLab, como PLT. Y bueno, resulta que todo usuario, como este programa está hecho para que pase a una interfaz de usuario, pues el usuario va a entregar del PBI, pues de un PBI de la forma Y' igual a f de xy, con la condición inicial y evaluado en x0 igual a y0, pues aquí sería el usuario, nada más necesitamos que nos entregue en la parte derecha de la ecuación diferencial del problema y la condición inicial x0 y y0. Entonces el usuario, cuando entrega esta función, nos la debe entregar como una cadena de caracteres en lenguaje Python. Es decir, si va a escribir una multiplicación, la denota la multiplicación con asterisco. Si va a escribir una función, la función exponencial, escribirá exp, entre paréntesis, el exponente de esa función exponencial, etc. Entonces, así, la función convert es para que esa cadena de caracteres que define a la parte derecha de la ecuación diferencial se convierta en una expresión de SymPy y SymPy la procesa. Entonces, esa función es lo que hace. Entonces, esta función toma la cadena de caracteres que define f de x, y la convierte en una expresión de SymPy, reconociendo a x y a y como variables simbólicas y a y como función de x, dado que en este problema y, la solución de la ecuación diferencial, es función de la variable independiente de x. Eso es muy importante. Entonces así ya tenemos nuestra documentación completa. Dentro de la función, el parámetro yp es entonces una cadena de caracteres que define a y' igual a f de xy, a la parte de la condición inicial no, esta parte no. Y la salida va a ser una yp SymPy, es decir, la conversión de la cadena en una expresión de SymPy. Aquí, en una expresión de SymPy. La salida es pues yp, es una expresión, es una expresión de SymPy. Una expresión de SymPy. Y bueno, eso se hace pues declarando a x y y como variables simbólicas, a y como función de x. Y aquí hay que tener cuidado porque Simplify es una función asociada a SymPy que transforma cadenas de caracteres en expresiones de SymPy. Entonces la clave está en esta función Simplify, pero ella considera siempre, cuando la expresión tiene dos variables, solamente considera una para considerar una variable simbólica. Por lo tanto, tienes que utilizar subs de la cadena 2.y para que él considere a la otra variable también como variable simbólica. Entonces, este es el nuevo requerimiento que hay que hacerle. Y así ya tenemos nuestra función que convierte. Aquí pusimos la nota, en este cuaderno lo vas a encontrar. Entonces, que, bueno, la función landify de Simply, en principio, convierte expresiones de la variable x en expresiones de Simply. Esa es landify. Entonces, convierte expresiones de Simply en expresiones de la variable x, pero ya en definitiva en una función lambda.
Entonces, aquí estaba hablando yo en realidad de Simplify, esta que acabo de decir de Simplify, de Simpli, en principio convierte expresiones de la variable x en expresiones de Simpli de la variable x, y para que rescandezca una variable adicional tiene que utilizar subs, como se nos decía antes, la función sustituir. Entonces, estoy hablando de la función simplify, no de lambdify, que convierte las funciones de Simpli en funciones de lambda. Las expresiones de Simpli en funciones lambda de Python. Entonces ahora viene la función que calcula la solución exacta, en la que toma esa expresión de Simpli y a la condición inicial y resuelve, me entrega una función lambda, gracias a lambdify, y una solución del PBI, que va a ser en este caso la solución del PBI va a ser una función de Simpli. Entonces entrega una función lambda y una función Simpli. Aquí lo ponemos en la documentación. Aquí le ponemos bueno, aquí primero ponemos que sale y, que es una función lambda, lambda de Python, que se va a utilizar la solución para calcular la solución exacta. Entonces, para poder hacer la lista y el gráfico de la solución exacta, entonces, la función lambda de Python que define la solución analítica o exacta de la solución analítica o exacta del PBI dado. Y sale también sol PBI, que es una expresión de Simpli que define la solución del PBI, pero en términos de Simpli, que la vamos a utilizar para la impresión de la solución en el gráfico, en el título del gráfico, que define a la solución del PBI en términos de Simpli. Entonces necesitamos la solución exacta en términos lambda para hacer evaluaciones numéricas, construir la tabla, y la solución del PBI para el título, para manejar el título en el gráfico. Entonces, aquí tenemos la solución exacta. Y luego de tenerla, pues ya si construimos la función integrate, porque en realidad el proceso de resolución del PBI es un proceso de integración al fin y al cabo. En este caso, un solo proceso de integración, dado que es para ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta función integrate va a tomar entonces del usuario a YP, que es una cadena de caracteres, a la condición inicial, el paso, que lo podemos denotar así como paso o h, y al punto del dominio de la función solución, en donde queremos su valor, y donde queremos calcular su valor con el método, con la solución exacta y con el método numérico, para ver cómo se diferencia. Entonces, en principio, pues esta función integrate debe declarar variables, y fue necesario que tomara a x y y como las variables para el cálculo simbólico y a x- para las variables del cálculo numérico, para que no hubiera como colisión entre las variables, y a declarar a y como función de x, bueno, acá como y como variable dependiente, y luego decir que es función efectivamente de x. Luego hallar la solución en términos de SymPy llamando la función convert que tenemos antes. Y con esa función, pues calcular
si ya tengo la función derivada, pues la segunda derivada de la función en términos de SymPy utilizando la función diff. Luego, sustituir, hacer un cambio de variables, porque cuando derivas de nuevo a la derivada, te va a hacer resultar un factor de y de x, entonces lo vas a cambiar por yp-simple, utilizando subs, para que ya la solución de ypp-simple, o sea, la de la segunda derivada de la función, en términos de simple, sea que en términos solamente de x y no de x, y y'. Y simple, que va a coger, va a calcular la solución exacta, llamando a la función solución exacta, que requiere pues a yp simple, a la función en términos de SymPy, a la función derivada en términos de SymPy y a la condición inicial. Y como esa solución exacta saca dos objetos, una tupla, recuerden que la solución exacta saca dos objetos, el que necesitamos para cálculo numérico, vamos a tomar el primero, que es la función landify. Entonces así, ysimple va a ser una función landify, bueno, en realidad uno debería llamarla acá función lambda, debería llamarla función lambda, y con ella calcular los valores para la solución exacta. Entonces, la solución exacta, bueno, ya sabemos que estamos tomando la función lambda para esta función que aquí le estamos llamando ysimple. Esa ysimple la estamos utilizando en este programa solamente para ysimple para el cálculo de la variable, del valor exacto. Bueno, en realidad no se está utilizando porque aquí estamos llamando otra vez a la solución exacta. Y aquí estamos llamando a yp-simple, que es la convertida. Entonces, en realidad esta no la estamos utilizando acá. Entonces podemos obviar esta línea. Esta no se está utilizando, pero la vamos a comentarizar y ya después la borramos del todo. Y para el cálculo numérico estamos utilizando de GNumPy. Bueno, necesitamos más energía. Vamos a conectar nuestra fuente. Nuestra fuente acá para que no se nos caiga la comunicación. Lo conectamos. Ya está. Entonces ya hemos quitado esa que no la estamos necesitando porque esa función se utiliza para el cálculo de la solución exacta desde acá. Entonces aquí es donde estamos tomando la primera de ella y la segunda es para la graficación de solución exacta. Y bueno, para la solución aproximada se toma yp-numpy y esa yp-numpy ¿cómo hace? Pues con la función landify, en la que las variables van a ser x-y, pues que es tomar la función SymPy, la función convertida, haciéndole el cambio de variable, convertirla en una función lambda para los cálculos. Entonces así yp-numpy se va a utilizar para el cálculo numérico, por ejemplo acá y acá, yp-numpy. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que como yp-numpy, que es la derivada como función lambda, y la función ypp-numpy, que es la segunda derivada como función lambda, bueno, pues por esta se creó con Lambify porque fue a partir de una función de SymPy, pero esta se convirtió, como se deduce a partir de esta, desde esa función lambda, pues se utiliza ya una función lambda porque estás tomando una función lambda para construir otra función lambda.
Para que no haya colisiones o problemas, no debes de volver a utilizar Landify. Landify siempre será para cambiar funciones, expresiones de SymPy en funciones lambda. Pero sí se puede función lambda convertir en función lambda, así que eso no hay ningún problema ahí. Es decir, no tiene como que pertenecen a la misma casa. Y aquí, bueno, pues como ven, esta función de aproximación es la que está definida por una parte de la fórmula de Taylor, en la que la derivada se evalúa en x0 y y0 y se multiplica por el paso, y a la segunda derivada se evalúa en x0 y y0, se multiplica por un medio y se multiplica por el cuadrado del paso, como teníamos en la fórmula de Taylor. Aquí la podemos poner comentarizada para recordar que eso es lo que está utilizando. Esa es una parte que era la parte en la que nos decían y' por h más y' por h al cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, pues aquí le pones aquí por sobre 2, pues, bueno, podemos poner aquí sobre 2, de pronto como para que no haya problemas con la lectura, poniendo el paréntesis. Y esa es la segunda parte de la fórmula de Taylor. La primera es que le falta la función, el valor de la función y. Eso nos va a permitir hallar los valores de la función aproximada. Y bueno, aquí tendremos las listas donde vamos a guardar esos valores. Aquí está el ciclo mientras para implementar el ciclo iterativo. Calculamos el error en porcentaje tomando el valor absoluto de la diferencia entre la solución aproximada y la solución exacta, y dividimos sobre el valor de la solución exacta, multiplicando por 100, para que nos dé que todas las unidades porcentuales. Y la tabla la construimos con un data frame a partir de un diccionario, en el que las claves son las claves son X, solución aproximada, solución exacta y error de porcentaje. Y después también hacemos la graficación de X contra la Y aproximado y de X contra Y exacta. Van a tener las dos funciones de solución, una azul y una roja. Aquí el título. Y ya con eso tendremos esa función, nos queda sino faltando esa. Vamos aquí a ponerlo a correr. Y ya podemos llamarla para PBIs particulares. Aquí lo tengo para un primer ejemplo. A mí me parece como muy didáctico cuando uno lo pone para, vea, supongamos que la ecuación diferencial del PBI, vamos aquí como comentario, el PBI es y' igual a f de x, y igual a exp de x, la función exponencial. Y con condición inicial que 0 valga 1. Entonces que y de 0 valga 1. Entonces nosotros sabemos que ese PBI, la solución es la función exponencial en sí misma. Entonces eso nos tiene que arrojar el método. Entonces cuando lo corres, eso es lo que esperamos que nos dé. Vamos a evaluarlo para ver si nos genera problemas. He generado un banco de problemas para probar la función y miren que aquí nos da la tabla, un data frames, y nos muestra los valores, nos muestra que en 0 vale 1. Entonces ahí es donde las dos funciones, la solución exacta y la solución aproximada coinciden, y ya luego empiezan a separarse un poquito. Miren que el porcentaje de errores en principio de 0.01%, y al final, pero a medida que te vas alejando, miren que en 1 ya el valor de la solución aproximada es de 2.7155 y en la exacta es de 2.7183, con un 0.1% de error, un error muy, muy bajo. Lo que uno espera entonces es que miren que la franja, la curva roja y la azul prácticamente se superponen. Entonces uno ve como que este método de tres términos de Taylor para este problema de valorización es excelente. Y lo podemos probar para muchos otros. Por ejemplo, cuando el PBI también es
Este es dado por la función 1, que la solución es la función identidad desplazada una unidad hacia arriba, para este caso, y miramos el gráfico que sí, que el eje Y lo corta en 1, y las dos funciones coinciden. Y ya para problemas más complejos, tomados del Boyd y prima, el método nos puede ya ver que también es robusto, que funciona. Y vemos de que aquí nos dan la tabla, mire que los porcentajes siguen siendo muy bajos. Al último, el porcentaje de errores del 1%, apenas alcanza el 1% ahí. Y los gráficos uno ve que en un principio están superpuestas, pero ya después hay una pequeña variación. Y vemos la potencialidad del método. De aquí nos grafica que la función solución es la función 2 por x menos 1 por e a la x más 3 punto 0 por e a la x. Ambos. Entonces nos da la solución acá en el título y la solución analítica, y acá nos grafica solución, la función aproximada y la función exacta, la solución exacta, y aquí nos presenta esas funciones de manera tabular. Un método, una función muy buena, y aquí tenemos muchas más para seguirlo probando. Las he probado con todas y funciona excelente. Es un excelente programa. Entonces, bueno, hemos puesto que para el usuario debe entregar pues siempre la derivada de la función solución, la primera derivada, denotada en la literatura como f grande de xy, debe entregar la condición inicial, es decir, la abscisa y la ordenada de la condición inicial, que las denotamos usualmente con x0 y y0, y el punto del dominio donde quiere aproximar la función, y el paso. Recuerden que si el paso disminuye, es más chiquito, la aproximación es mucho mejor. Lo que uno puede ver, por ejemplo, cuando en esta que están separando un poquito, uno dice, bueno, y si el paso ya no es de 1, sino de 0.01, de 0.1, sino de 0.01. ¿Será que ya al final, en el último valor, en 0.5, el error se llega siendo del 1%? Y en realidad, no, vamos a ver que esperamos de que ya el error sea de mucho menor al 1% ya en el último valor que queremos. En este caso, el valor que queremos de la función en 0.5. En 0.5. También encontramos que este método sirve, pero cuando te preguntas por el valor de la función solución en un punto a la derecha o mayor a x0. Entonces es un método que funciona, pero a la derecha de x0. Para valores, para puntos del dominio a la derecha de x0. Y tarda un poquito en la iteración porque aquí ya le pedí que itere muchas más veces con 0.01. Itera muchas más veces, alrededor de 100 veces itera. Antes estaba iterando solamente 5 veces, y además porque tarda en la solución dada por SciPy. SciPy siempre tarda en resolver el problema. Miremos un momentico para ver esa parte. Será muy interesante ver que el mover el paso a un valor más pequeño hace que la solución sea mejor. Entonces mire que el porcentaje en el último valor, en 0.5, no llega al 1%, ni a la décima parte del 1%, sino a la centésima parte del 1%. Entonces el error fue mucho mejor, y uno ve que prácticamente se superponen la función aproximada, la solución aproximada azul y la solución exacta roja. Entonces, vemos como la potencialidad de este método, lo robusto que es. La aplicación es muy buena. Nos dio más dificultad fue cuando lo aplicas a ecuaciones llamadas ecuaciones de Riccati, que son ecuaciones diferenciales en las en las que f de x y es una función polinomial en la variable y una función polinomial de grado 2. Así se le llaman ecuaciones de Riccati. Y el método en esta también funciona muy bien. Ya la aproximación de pronto no es tan exacta, pero nos funcionó muy bien. De pronto para un h más pequeño que puedes encontrar una mejor solución. Miremos en este caso lo que encontramos, que es bastante bueno. Démosle el tiempito para que haga en este caso, 5 iteraciones, y haga la solución y calcule la solución exacta con SciPy, para ver, para el caso de Riccati, que fue el más problemático en el diseño de este programa, el más difícil.
en el que hubo que hacer más cambios, sobre todo en el caso de la solución numérica. Entonces acá sí vemos variaciones, distancias entre la solución exacta, que es la roja, y la solución aproximada, que es la azul. En algunos momentos hasta volvían a estar cerca las dos, pero los porcentajes de error son en última instancia del 1%, el resto no son ni del 1%. Pero lo pueden mejorar si bajas como habíamos dicho, el paso. Entonces, esperarías de que ya la aproximación mejore. Hay que esperar aún más, se mueve un poquito más, pero lo que puedes obtener es mejor, eh, una mejor solución aproximada o solución numérica. Ya cuando no tengas la solución exacta, que es en lo que pasa en las aplicaciones reales, en las que la solución analítica es la que no tenemos, la que generalmente no tenemos, pues ya uno sabe que el método es muy bueno, que es al variar el paso y demás, te hace sentir la seguridad de que efectivamente el método te va a llevar a una solución muy buena. En este caso, para las ecuaciones de Riccati y ecuaciones diferenciales de primer orden en las que están involucradas funciones trigonométricas o funciones exponenciales. En ese caso, funciona bien. En las que al fin y al cabo f de x sea función polinómica de grado 1 de la variable y. Entonces, cuando eso es de función polinómica, f de x, función polinómica de grado 1 o 2, de la variable y, de la variable dependiente, de la variable del PBI, el método se comporta bien, y mucho mejor cuando es de grado 1. Es que el grado siempre está relacionado con la complejidad. A mayor grado, mayor complejidad, mayor dificultad del método para resolver. Entonces miremos que en este caso, pues como el paso era muy pequeño, nos toca esperar un poquito más, pero vale la pena esperar para ver cómo la comparación entre los gráficos, dado esta ecuación de Riccati, en la que la y si está al cuadrado. Entonces, f de xy si es una función cuadrática de la variable y. Esperen un momentico para verla y bueno, les termino de mostrar que para este cálculo, pues estos fueron los referentes utilizados, utilizando la Anderson, todo sobre la función Landify, Simplify, utilizamos también para ella sobre DecimalPy, todo sobre solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, y también vimos sobre cómo convertir expresiones de Python en expresiones de LaTeX, y todo sobre la definición sobre ecuaciones diferenciales de Riccati. Todo eso parte tuvo que ver en este trabajo. Y aquí ya ven, miren cómo encontramos que el de Riccati, la ecuación diferencial de Riccati, pues con un paso de 0.01 ya se nos mejora la aproximación. Miren que los porcentajes de error son prácticamente cero, siendo que están en unidades porcentuales. La diferencia entre el valor aproximado de la solución exacta, miren que estas dos columnas son prácticamente iguales, Miren que sí, hasta casi hasta el final, hasta donde queremos, que es el valor en 0.5 de la función solución. Ahí el porcentaje no llega sino como a una centésima de porcentaje, y claro, la solución exacta y aproximada se superpone. Entonces, así vemos como, entonces, para Riccati, que es una más compleja, es una ecuación diferencial más compleja, pues con un paso más pequeño obtenemos una excelente solución. Y vemos la robustez de este método implementado pues con el trabajo colaborativo entre un estudiante de la Universidad de Santander llamado Brainer Flores, y quien les habla, Marco Julio Cañas, de la Universidad de Antioquia, licenciado en Matemáticas y magíster en Matemáticas de la Universidad Nacional, y quien les invita entonces a suscribirse a este canal, que siempre les colabora en la didáctica de la matemática y la ciencia de datos.
y muchas gracias por su atención.